Todos, buenas noches. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación, a María Fernanda por la charla que nos va a dar. Qué pena, me tocó correr urgencias, una paciente se choqueó, pero vamos a estar acá muy pendientes de la charla a ver qué vamos a aprender el día de hoy. Hola, buenas noches. Me presento. Mi nombre es María Fernanda Barreto. Soy estudiante de séptimo semestre. ¿Me pueden confirmar si me están viendo y me están oyendo? Sí, ahí todo ¿Se perfecto. escucha y Listo, perfecto. Ya les voy a compartir entonces mi pantalla para poder dar inicio a la charla. ¿Están viendo la pantalla? Sí, 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 Gabriela dice, sí. Listo, perfecto. Entonces, como les dije, mi nombre es María Fernanda Barreto, soy estudiante de séptimo semestre y el día de hoy les voy a hablar sobre las pruebas reumatológicas. Mi tutor fue el doctor Julián Felipe Camacho. Entonces, en cuanto al contenido, hoy vamos a ver pues unas generalidades de qué es una enfermedad autoinmune y pues la importancia de la clínica. Posteriormente les voy a hablar sobre las ANAs, luego del anti-DNA, después del ENA, de los ENAs, de los ANCAs, del complemento, del factor reumatoideo, de los anticitrullinas, del panel de miopatías y finalizando con unas conclusiones. Vale la pena aclarar de que hoy solamente vamos a hablar de pruebas netamente reumatológicas. No obstante, pues en pacientes con enfermedades autoinmunes también son de utilidad reactantes de fase aguda, hemogramas, pero pues hoy no se van a tocar esos temas. Entonces, en cuanto a las generalidades, tenemos qué es una enfermedad autoinmune. Una enfermedad autoinmune se define como un trastorno en el cual el sistema inmunológico, debido a una pérdida de la tolerancia inmunológica frente a los propios antígenos, reconoce y ataca estructuras del organismo como si fueran extrañas, generando una respuesta inmune dirigida contra las células, tejidos u órganos del propio cuerpo que lleva a una inflamación y a un daño tisular crónico. Algunos puntos clave a tener en cuenta es que el diagnóstico en reumatología es clínico y se hace uso de criterios clínicos. No obstante, pues las pruebas son de apoyo en el diagnóstico y vale la pena aclarar que las enfermedades autoinmunes pueden coexistir entre ellas, es decir, un paciente puede tener más de una enfermedad autoinmune y de aquí radica siempre correlacionar con la clínica que me presenta el paciente. Iniciando entonces con los laboratorios en reumatología, tenemos los anticuerpos antinucleares. Estos pues son autoanticuerpos principalmente de inmunoglobulina G que van contra el núcleo y el citoplasma. Estos los podemos observar mediante distintos patrones de fluorescencia que nos van a orientar hacia ciertas enfermedades específicas del tejido conectivo. Es un marcador general de autoinmunidad que puede estar presente, como les dije, en diferentes enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica, el Sjögren, etcétera. Aunque también puede estar elevado durante otras situaciones médicas como las son las infecciones, las neoplasias, algunos fármacos o los puedo incluso encontrar positivos en algunos pacientes sanos. eh, y es más usual en pacientes adultos mayores. Se ha encontrado que una elevación persistente de los ANAS presenta un mayor riesgo de pérdida de la tolerancia inmunológica, es decir, que sí, eh, la tolerancia inmunológica entiéndase como que el cuerpo pierda la capacidad de reconocer lo que es propio del cuerpo y lo que es, digamos, externo al cuerpo. En cuanto los títulos altos de ANA, aumentan la especificidad y disminuyen la sensibilidad de la prueba. Esto es muy importante y es cuando debo solicitar unos anticuerpos antinucleares. Y hago mucho María énfasis en Fernanda, esto. qué pena, te hago una pregunta. ¿Tienes de pronto los puntos de corte de cuántos títulos se considera casi que confirmatorio de que el paciente puede tener alguna enfermedad reumatológica? Sí, están más adelante, pero pues las diluciones empiezan en 1/40 y se No, empiezan. tranquila. Entonces dale más adelante, no te preocupes. Ok, perfecto. Entonces, cuando debo solicitarlos, hago mucho énfasis en esto porque últimamente los artículos hablan de que se ha pedido ANAS para
diferenciar entre una artritis reumatoide y una artrosis. Y pues esta diferencia radica principalmente en si el dolor es mecánico o inflamatorio. O sea, no tengo por qué pedir unos ANAS solamente para descartar una artrosis de una artritis. Entonces está indicado pedir ANAS cuando tengo una sospecha fundada de una enfermedad autoinmune, eh, como una prueba inicial de aproximación diagnóstica, cuando tengo la clínica. Y esto es importante y es que un resultado negativo de unos anticuerpos antinucleares no me descarta que el paciente tenga una patología autoinmune. Es por eso que siempre lo que va a prevalecer es la clínica. Y cuando no está indicado pedirlo, pues en personas asintomáticas, en diferenciar un dolor de tipo, pues, inflamatorio del mecánico, y seguido de eso, pues tampoco lo solicito para hacerle seguimiento a los pacientes con una enfermedad autoinmune. Una vez salen positivos, esta prueba solamente se realiza una vez. Súper, María Entonces, Fernanda. Hay una cosa importante, es que los ANAS no es que yo creo que el paciente tiene autoinmunidad o no sé qué tiene, entonces le pido unos ANAS. Los ANAS se piden cuando hay síntomas del tejido conectivo y los síntomas son claros. Ojo seco, boca seca, significativo, o sea, que haya de pronto una queratitis punteada o que haya el diagnóstico de ojo seco. Boca seca, llámese que el paciente no puede terminar sus comidas sin la necesidad de alimentos, que haya dolor articular inflamatorio, o sea, que sea predominio matutino, con rigidez, que mejore con el movimiento, que empeore con el reposo, que sea un dolor que lo levante en la noche, que hayan signos de uveitis, signos de entesitis, que el paciente tenga úlceras orales o úlceras genitales, especial las úlceras orales del paladar, que el paciente tenga fiebres recurrentes o leucopenia o anemia inexplicable por otra causa, ahí se piden los ANAS. Y lo otro es que una persona puede tener ANAS positivo y se le pueden negativizar, y los ANAS son un criterio atemporal. Por ejemplo, en estos días tuvimos una paciente que tenía enfermedad renal crónica de causa desconocida, se le pidieron unos ANAS durante la hospitalización, salen negativos, pero en el año 2022 tenía unos ANAS 1 en 120 positivas y hacía un diagnóstico de lupus simplemente por el criterio atemporal de los ANAS. Entonces, para tener eso presente. perfecto, Doc. Entonces, el método de elección para procesar los ANAS, el gol estándar es la inmunofluorescencia indirecta. ¿Cómo funciona? Básicamente funciona con una interacción antígeno-anticuerpo y hacemos uso de un antianticuerpo con un fluoróforo. Entonces, el procedimiento paso a paso es la preparación del sustrato, el cual lo hago mediante el uso de unas células HEP2 que son del carcinoma epitelial. Esas células pues las voy a fijar en el portaobjetos. Posteriormente voy a adicionar a la muestra, pues al portaobjetos la muestra del paciente, el cual va a ser el suero. Y luego de eso pues pongo el anticuerpo antiinmunoglobulina G, que va a ser el que está marcado con el fluoróforo. Y esto lo voy a observar bajo un microscopio de fluorescencia. En cuanto a la titulación, esta pues se interpreta mediante diluciones crecientes. La primera dilución es de 1/40, pero yo tengo un reporte positivo a partir de una dilución de 1/80. A mayor dilución, pues va a ser mucho más positiva la prueba. Esto es importante porque por medio de esta inmunofluorescencia voy a poder observar patrones característicos de los autoanticuerpos, ya los vamos a hablar más adelante, que me van a ayudar a orientar hacia un diagnóstico de diferentes patologías autoinmunes. Entonces acá tenemos lo de los títulos de los ANAS. Si la prueba inicial es positiva, pues se van a realizar diferentes diluciones seriadas del suero. Como les mencioné anteriormente, la dilución inicial es de 1/40, sin embargo empieza a ser positivo desde 1/80 y va creciendo: 1/160, 1/320, 1/640 y 1/1280. Acá tenemos pues un cuadro en el que podemos identificar pues el porcentaje de pacientes sanos que podrían tener los ANAS positivos. Acá podemos evidenciar como a mayor título de ANAS, la probabilidad de que pues, sea de un paciente sano disminuye. El objetivo es identificar el título más alto donde los ANAS siguen siendo detectables. Acá podemos ver
una tabla donde tenemos las diferentes enfermedades del tejido conectivo y los pacientes que presentaron ANAs positivos en un porcentaje. Entonces, la identificación del patrón ANA son tres patrones principales. Tenemos patrones nucleares, patrones citoplasmáticos y patrones mitóticos. Los patrones nucleares son aquellos que van a tener su tinción dentro del núcleo. Podemos tener patrones homogéneos, moteados, centroméricos o nucleolares y usualmente se asocian a enfermedades como lupus, síndrome de Sjögren, esclerodermia, enfermedad mixta del tejido conectivo. En cuanto a los patrones citoplasmáticos, su localización de su tinción va a ser citoplasmática y tenemos patrones fibrilares, granulares, reticulares de tipo Golgi o mitocondriales. Asimismo, pues sus enfermedades asociadas son la miositis, la colangitis biliar primaria, la hepatitis autoinmune. Y en cuanto a los patrones mitóticos, su localización va a ser pues en estructuras mitóticas como los usos o los puentes mitóticos y se han asociado a esclerosis sistémica y neoplasias. Este es un recuadro del ANA Patterns en el que podemos ver que existen diferentes patrones de ANA. El AC hace referencia a Antibody Code. Un AC0 es una prueba negativa, mientras que en cuanto a los patrones nucleares tenemos que van del AC1 al AC14 y también tenemos el AC29. En cuanto a los citoplasmáticos van del AC15 al AC23 y en cuanto a los mitóticos tenemos del AC24 al AC28. Acá yendo un poco más a fondo, y esto es lo importante de los patrones AC, es que según el patrón que me reporten, yo voy a tener algunos antígenos que se pueden relacionar. Entonces son exámenes que puedo pedir posteriormente a haber consultado los ANAS para ver pues cómo confirmar más hacia un diagnóstico según la enfermedad asociada. Sin embargo, hablando con el doctor el otro día, pues yo puedo tener un patrón AC4 moteado y no tener antirro y antilá, pero sí un anti-DNA. Es decir, no son totalmente cerrados como al recuadro, pero esto es lo usual, que si tengo un AC4 ejemplo, podría yo tener un antirro y un antilá positivo. Lo mismo pasa con los patrones citoplasmáticos, su patrón AC con sus antígenos específicos y pues las enfermedades a las que se han encontrado asociadas. Igual después les puedo compartir la presentación para que tengan esta información. Yo creo, María Y Fernanda, que eso es como lo más importante. Podrías compartir incluso las tablas esas de Excel de la interpretación de los ANAs, porque sí, las pueden compartir en el grupo. Porque eso es lo que uno tiene siempre el problema. O sea, pidió unos ANAs, salieron positivos, ¿y ahora qué hago? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Pues entrar a ANA Patterns o mirar las tablitas y decir, no sé, me salió una C4. Eso se relaciona con hepatitis autoinmune y con lupus eritematoso sistémico. Entonces, como ya sé con qué se relaciona, ya sé en qué es lo que voy a ir a buscar. Anemia hemolítica, síndrome antifosfolípido secundario, anticuerpos antimitocondriales, antimúsculo lisos. Y esa es la puerta de entrada para empezar a confirmar y hacer el diagnóstico. Hagámosle ujú, que ahí vamos como más o menos de tiempo, pero vamos bien. perfecto. Entonces, ya siguiendo, pues tenemos al anti-DNA. El anti-DNA pues son anticuerpos contra el ADN celular. El que se suele pedir para la clínica suele ser el anti-DNA de doble cadena, pues este reconoce el ADN de doble hélice. Este es un poco más específico para lupus, en un 95% tiene una sensibilidad del 70 al 80%, y el anti-DNA es criterio diagnóstico para LES y también es un criterio de seguimiento según el SLEDAI. Este también lo puedo tener positivo en artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil y hepatitis autoinmune. En cuanto al anti-DNA de cadena sencilla, pues reconoce el ADN desnaturalizado, tiene menor especificidad, puede estar presente tanto en LES, artritis reumatoide, hepatitis autoinmune, infecciones o neoplasias. ¿Cuál es la importancia clínica de un anti-DNA? Bueno, que cuanto mayor sean los títulos, me refleja pues pérdida de la tolerancia inmunológica y pues como les mencioné es un paraclínico útil para el seguimiento y el pronóstico en pacientes, sobre todo con lupus.
Cuando tengo un aumento de los títulos, es decir, a mayor títulos, me preceden un brote clínico. O sea, el famoso dicho de, "Ay, el paciente está teniendo un brote lúpico", y su disminución se asocia a una respuesta al tratamiento. Cuando tengo diluciones superiores a 1/160 en pacientes asintomáticos, esto me puede indicar una fase preclínica o un riesgo futuro de desarrollar autoinmunidad. Mira que eso que tienes ahí es súper importante y súper chévere. Esta semana o la semana pasada llegó un man con fiebre y solo fiebre, fiebre, fiebre. Le descartamos todo lo que estuvo a nuestro alcance de medicina interna y tenía una ferritina, una PCR y un anti-DNA positivo con unos ANAs negativos. Ese señor tenía un hermano con artritis reumatoidea, pero el mensaje de eso que es anti-DNA, pues para la práctica como tal, es casi que esa persona tiene lupus, porque tiene una especificidad altísima, incluso en otras cohortes diferente a la que tú citas ahí, es mayor del 90%. Entonces, irse como con en la cabeza de que si yo tengo una anti-DNA positiva, si todo lo demás esté negativo, en algún punto seguramente voy a desarrollar lupus. Sí. En cuanto a los métodos de detección, también se realiza por inmunofluorescencia indirecta. Para esto hacemos uso de un parásito que se llama Cryptidia lucilae. Eh, ¿Cómo voy a interpretar el patrón? Básicamente, cuando el cinetoplasto del parásito se pone fluorescente, indica la presencia de anticuerpos anti-DNA mitocondrial. Esto es importante porque los anticuerpos forman complejos inmunes con el DNA que pueden, en presencia del complemento, se me pueden depositar en diferentes órganos y pues generarme daño orgánico. Es decir, en riñón una nefritis lúpica y así sucesivamente. El anti-DNA también se ha visto muy asociado en pacientes con lupus que están cursando con nefritis lúpica, entonces es muy importante. Y pues vuelvo y repito, es una prueba de seguimiento en aquellos pacientes. Los patrones que se han visto asociados a el anti-DNA, según como veíamos en la tablita de Lana Patterns, son el AC1 homogéneo, el AC11 de membrana nuclear lisa, el AC12 de membrana nuclear granular. Y pues otras etiologías que me pueden generar un anti-DNA positivo, pues otras enfermedades autoinmunes, infecciones virales como la mononucleosis infecciosa, la hepatitis C, algunas neoplasias, fármacos como hidrasalacina, procainamida, isoniazida y penicilamina, que si los observamos son pues fármacos que comúnmente me pueden generar a mí un lupus medicamentoso. Seguimos con los anticuerpos contra antígenos extractables del núcleo, más conocidos como ENA. En cuanto a estos son como un subgrupo de los ANA, que son los antígenos que yo les indicaba en las tablas que les mostré anteriormente. Son dirigidos contra proteínas nucleares solubles y los logro extraer debido pues, a solución salina. En cuanto a una asociación clínica, están muy fuertemente relacionados con enfermedades del tejido conectivo, son mucho más específicos que los ANA y nos orientan hacia distintas enfermedades concretas. Entonces, cuando lo solicito, pues cuando tengo unos ANAs que son positivos y también tengo un paciente que me presenta a la clínica, porque pues si no me presenta a la clínica, no, pues no tengo por qué pedirle los ANA. Eh, la elección de estos seguía según el patrón del antibody code observado en el ANA. El método de detección principal es el ELISA, que me detecta anticuerpos contra un antígeno específico, aunque también podemos usar inmunoblot. Entonces, acá tenemos los diferentes patrones, digamos el AC4 moteado fino que está relacionado con anti-RO y anti-LA, el AC5 moteado grueso que está relacionado con anti-RNP, ribonucleoproteína, y el anti-LA, que anti-SMID, y el AC29 topo 1 like que está asociado al anti-CLS, que es topoisomerasa 1. Y el citoplasmático granular fino también es un ejemplo, que es el anti-YO1, que hace parte de del panel de miopatías, que también hablaremos más adelante. Voy a ampliarles un poco la información frente al anti-RO y el anti-LA. En cuanto al anti-RO y el anti-LA, ¿por qué se procesan juntos? Porque vienen del mismo complejo, que es el complejo ribonucleoproteico, por eso se procesan en paralelo.
Cuando tengo un anti-Rho positivo, usualmente este hace que se me positivice el La. Un anti-La aislado, debo dudarlo y debería repetir la prueba. No es muy confiable, pero se ha encontrado que anti-Rho está usualmente asociado a un LES, o incluso si tengo anti-Rho y anti-La, pues pensar en un Sjögren. O sea, yo puedo tener un anti-Rho aislado, pero no puedo tener un anti-La aislado. En cuanto al anti-Smith y el anti... Eso es súper importante lo que tú acabas de decir y la razón es porque se procesan en el mismo pozo del ELISA. O sea, el ELISA tiene dos pozos, uno para el RO, para el LA y un pozo para el RNP y el anti-Smith. Digamos que cuando de verdad es un anti-RO y un anti-LA positivos, ambos se elevan bastantes. Pero, ¿qué es lo que uno tiene que sospechar de que no tiene un LA positivo? Que el RO esté muy, muy, muy elevado y el LA esté un poquito elevado. Entonces, eso nos ayuda a diferenciar de algunas enfermedades, principalmente en el Sjögren, cuando hay de pronto lupus asociado que sale entonces un anti-DNA, perdón, un anti-RO positivo, pero con un anti-LA débilmente positivo. Lo otro que es como un dato curioso es que uno dice, pero bueno, eso RO-LA, ¿qué significa? Son Robert, Lane y Smith, y fueron los primeros pacientes en los que se aislaron esos anticuerpos. Sí, seguido pues tenemos el anti-Smith y el antirribonucleoproteína, que pues vienen del complejo SNRNP, que es el esplizosoma. Estos pues también se procesan juntos como el anti-Ro y el anti-La. Esto es importante porque, digamos, un anti-Smith positivo es un marcador específico para lupus, tiene una sensibilidad del 25 al 30%, y en cuanto al antirribonucleoproteína, en títulos altos se ha asociado a enfermedad mixta del tejido conectivo, pero en títulos bajos y aislados es de baja confiabilidad diagnóstica. O sea, pasa lo mismo que pasaba con el antila anteriormente. Pero pues si lo tengo solo y a altos títulos, pues pensar en enfermedad mixta del tejido conectivo. Un anti-RNP más un anti-Smith me hacen sospechar en LES, en lupus. Seguido de eso tenemos el anti-CLS70, que es la topoisomerasa 1, y el anticentrómero. Esto es importante porque ambos son de esclerosis sistémica. Sin embargo, pues un anti-CLS70 positivo se ha asociado a una esclerosis sistémica un poco más difusa, con más compromiso, mayor riesgo de fibrosis pulmonar y un peor pronóstico en general que el anticentrómero, que pues se ha asociado a una esclerosis sistémica un poco más limitada, de unas características clínicas más restringidas, un curso clínico más benigno, aunque podría generarme riesgo de hipertensión pulmonar. Entonces, Acá pues, resumen hasta ahí. Entonces, de los ENAs, RO, LA, RNP y Smith. sí, RO y LA positivos, podría hablar de Sjögren. ANAS y RO positivo, podría hablar de lupus. RNP elevado a títulos muy elevados, enfermedad mixta del tejido conectivo. Anti-Smith positivo habla de lupus. lupus. Y Ujú. los de la esclerosis siempre hay que pedirle los dos para saber cuál variedad de esclerosis hay que irse. ¿Listo? Sí. También, o sea, importante porque de cierta forma pedir esos dos me va a determinar el pronóstico del paciente, porque un anti-CLS va a ser peor que un anticentrómero. Ahora seguido tenemos los ANCA, que son los antineutrófilos citoplasmática antibodies. Em, Entonces, ¿qué es? Son anticuerpos contra las enzimas de los gránulos citoplasmáticos de los neutrófilos y los lisosomas de los monocitos. Pues se han asociado clínicamente a vasculitis asociadas a ANCA, como la granulomatosis con poliangeitis, que antes era la de Wegener, la poliangeitis microscópica o la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, que era antes conocida como la de Churg-Strauss. En cuanto al patrón C-ANCA, es un patrón citoplasmático que se asocia usualmente a la proteína A3. En cuanto al P-ANCA, es un patrón perinuclear que se ha asociado a la mieloperoxidasa. Y el A-ANCA está asociado a otras enzimas diferentes como la elastasa, la lactoferrina y pues
se ha visto presente en inflamación no vasculítica, infecciones crónicas o incluso en enfermedad inflamatoria intestinal inflamatoria, como el Crohn o la colitis ulcerativa. Su método de detección también es por medio de inmunofluorescencia. La ELISA pues lo puedo hacer por medio de la detección de antígenos principales como lo sería la proteína A3 y la mieloperoxidasa. Y actualmente las guías recomiendan que si tengo un IFI positivo, debo confirmarlo con ELISA para mayor confiabilidad. Cuando solicitar los ANCAS, y esto es muy importante porque igual lo solicito por clínica. Entonces, en cuanto a la clínica, tendríamos manifestaciones constitucionales como lo son síntomas generales, fiebre inexplicada, pérdida de peso, fatiga. En cuanto a manifestaciones renales como hematuria microscópica, proteinuria, insuficiencia renal de rápido deterioro, que me haría pensar en una glomerulonefritis rápidamente progresiva. En cuanto a las manifestaciones pulmonares, signos respiratorios como tos, disnea, hemoptisis, infiltrados migratorios, cavitaciones en imágenes que me hagan a mí pensar de pronto en una hemorragia alveolar difusa. En cuanto a las vías respiratorias, paciente que tiene sinusitis crónica, rinorrea purulenta o sanguinolenta, otitis media recurrente, perforación del tabique nasal. En cuanto a lesiones dermatológicas, púrpura palpable, livido reticularis, úlceras o necrosis cutánea. Algunos problemas neurológicos como mononeuritis múltiple, polineuropatía dolorosa o afectaciones digestivas como dolor abdominal, isquémico o hemorragia digestiva. ¿Cuándo no debo pedirlos? Si no tengo sintomatología que yo pueda asociar a una vasculitis de ANCA. Como parte de un chequeo rutinario o en tamizaje de población sana, en pacientes pues, cuya clínica no me haga pensar en una vasculitis. Incluso tampoco debo pedirlos para seguimiento de los pacientes ya diagnosticados, porque pues los títulos no, su modificación no me habla de que el tratamiento sea totalmente efectivo. Lo que importa es la clínica. Interpretar los Súper de ANCAS. acuerdo con eso. Digamos que ahí hay otro dato y es que hay otras etiologías no inmunes que pueden positivizar los ANCA. No sé si vas a hablar un poco de eso o quieres que complementemos ahí. Sí, creo que lo tengo. Ok, dale y si algo hablamos entonces de enfermedades granulomatosas no inmunes y cómo las pueden positivizar. Ok. Interpretar los ANCAS aislados sin contexto clínico, pues me puede a mí generar el riesgo de tener un falso positivo. En cuanto a los ANCAS, se ha visto usualmente asociado al antígeno principal de la proteína A3, que su enfermedad clásica es la granulomatosis con poliangiitis. En cuanto a los PANCA, tengo que se asocia a la mielopiroxidasa y su enfermedad clásica es la poliangiitis microscópica o la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis. En cuanto a los ANCA, que son los atípicos, son los que tienen como su antígeno principal la lactoferrina, la lactasa, la catepsina G, que se han asociado a enfermedad como hepatitis autoinmune, artritis o enfermedad inflamatoria intestinal, como lo es el Crohn y la colitis ulcerativa. Sí, no tengo las otras enfermedades, Entonces, doc. espera, entonces mira que en los ANCA hay como 50 tipos de ANCA descritos. Y de esos 50 tipos, únicamente esos tres se han relacionado a algunas enfermedades autoinmunes. Tanto el IFI como el ELISA tienen sus ventajas, tienen sus desventajas. Pero lo importante siempre, como tú lo dices, es que no sé qué tiene el paciente, le va a pedir ANCAS. No, señor, los signos de una vasculitis ANCA son súper claros, son como tú los dijiste. Y hay que tener cuidado siempre con las enfermedades granulomatosas, especial con la tuberculosis. Digamos que los granulomas de la tuberculosis pueden positivizar la mieloperoxidasa, el MPO o el PANCA lo pueden llegar a positivizar. Entonces, cuando ustedes revisan los criterios diagnósticos, por ejemplo, de una poliangitis microscópica, van a ver que en la biopsia es determinación de granulomas no caseificantes. Entonces, miren que la tuberculosis siempre hay que tenerla en el radar porque puede llegar a malinterpretar estos escenarios. Otros escenarios donde pueden generar, digamos, un componente mixto, donde uno diga, uy, es que le salió el PANCA y el CANCA positivo, son
en algunas nefritis inducidas por fármacos, por ejemplo, con el naproxeno o algunos AINES, que son pacientes que hacen una nefritis por AINES, hacen como el comportamiento similar a una glomerulonefritis rápidamente positiva y usted pues dice, bueno, ok, tiene una rápidamente progresiva, pidámosle unos ANCAs a ver si es una vasculitis, el CANCA y el PANCA positivo y uno ahí dice, uy, pero ¿qué pasó? Y una de las posibilidades es que sea un inducido por fármacos. Perfecto, Doc. Ahora seguimos con el complemento. Acá quiero resaltar que usualmente en la clínica los que se suelen pedir es el C3 y el C4. Hablando un poco de las generalidades del complemento, es un conjunto de más de 30 proteínas plasmáticas y de membrana que circulan inactivas y pues se activan en la cascada del complemento. Como les mencioné, las que tienen relevancia clínica es el C3 y el C4. Las funciones principales del complemento son la opsonización, la quimiotaxis y la lisis celular, que es el que me activa el complejo de ataque de membrana. Esto es importante porque el MAC pues es donde convergen las tres vías del complemento. En cuanto a la clásica, tenemos que está iniciada gracias a la unión del C1Q a inmunocomplejos IgG o IgM. Esto es importante ya que en procesos de autoinmunidad pues se activa por los autoanticuerpos. En cuanto a la vía alternativa, es aquella que pues se activa por la superficie de las bacterias, los hongos y otras células sin necesidad de anticuerpos y pues hace parte de la inmunidad innata. En cuanto a la vía de las lectinas, es la unión de las lectinas a la manosa de los microorganismos. En cuanto a la interpretación del complemento, acá pues tienen una lista de diferentes enfermedades que me pueden generar consumo del complemento, pero esto es importante porque una disminución de C3 y C4 me está hablando de que el consumo está haciendo por la vía clásica por inmunocomplejos, precisamente por lo que expliqué anteriormente, que en un proceso de autoinmunidad, pues los anticuerpos me activan la vía. Esto es un patrón común en lupus eritematoso sistémico. El complemento también son exámenes de seguimiento en lupus, especialmente en nefritis lúpica. Si tengo un C3 y un C4, un C3 disminuido, un C4 normal, me está hablando de que la activación está más que todo por la vía alternativa del complemento y puede estar presente esta alteración en infecciones o nefropatía por IgA. Y pues me ayuda de cierta forma a distinguirlo de un lupus. En cuanto a un C3 normal y un consumo de C4, dice que es una activación parcial de la vía clásica y lo puedo asociar a angioedema hereditario, crioglobulinemia y es de utilidad porque me puede estar indicando un déficit de el inhibidor C1 que está presente en la vía clásica. Y en cuanto a un C3 y un C4, pues en valores normales, pues está en pacientes sanos o en pacientes que tienen respuesta al tratamiento. Es decir, si yo tengo un paciente que antes tenía consumo del complemento, pero ahora sus niveles aumentaron, yo podría decir que pues está respondiendo al tratamiento que yo le esté dando para la enfermedad autoinmune. En cuanto al factor reumatoide, este es un anticuerpo contra la fracción cristalizable de la inmunoglobulina G, aunque usualmente usamos más el IgM en la clínica. Es importante como un poco de fisiopatología. Esto forma inmunocomplejos con IgG, lo que me va a activar el complemento y es lo que me genera a mí la inflamación articular o la inflamación en general. En la detección, usualmente usamos ELISA. Para artritis reumatoide, el factor reumatoide tiene una sensibilidad y especificidad una sensibilidad del 60 al 70% y una especificidad del 70 al 85%. En cuanto a la utilidad clínica, me contribuye al diagnóstico de artritis reumatoide y en cuanto a un valor pronóstico, sus títulos altos se han visto asociados a un riesgo de más manifestaciones extraarticulares y peor evolución. Las limitaciones del factor reumatoide es que 15% de los pacientes con artritis reumatoide pueden tener un factor reumatoide negativo. 15% de pacientes sanos, sobre todo adultos mayores, pueden tener un factor reumatoide positivo y puede estar presente en otras enfermedades autoinmunes como el Sjögren, el LES, esclerodermia o vasculitis o incluso estar presentes en otras patologías infecciosas.
Este es un paraclínico que no es útil para monitorizar actividad ni respuesta al tratamiento. En cuanto a los anticuerpos anticitrulina, Mira que ahí, perdona, o sea, es que el factor reumatoide es como, no sé, yo creo que uno en la práctica de la medicina general ve que lo que más piden para sospechar autoinmunidad es el factor reumatoide. ¿Por qué? No sé. Y es lo más inespecífico para uno decir si el paciente tiene alguna cosa o no tiene algo de autoinmunidad. Y algo que es clave ahí es que, como tú lo dices, es una inmunoglobulina M. O sea, la inmunoglobulina M se puede elevar básicamente que casi por por cualquier todo. cosa. Entonces hay que tener muy presente que hay condiciones inmunes, como tú lo dices, principalmente el Sjögren, el lupus y la R, que son los que elevan el factor reumatoideo, pero hay unas condiciones no inmunes que elevan el factor reumatoideo, que son la hepatitis C, la hepatitis B, las endocarditis infecciosas, las enfermedades granulomatosas otra vez, las enfermedades como la sarcoidosis, la tuberculosis, todo eso puede elevar el factor reumatoideo y no quedar en nada. Y otro dato importante del factor reumatoideo es que como es una inmunoglobulina M, por la mayoría de casos, si están unos títulos muy elevados, o sea que uno le dice como le salió un factor reumatoideo en 20.000, en 10.000, 5.000, uno tiene que sospechar de un grupo de patologías que ojalá algún día lo podamos discutir, que se llaman las gamapatías monoclonales, e incluso puede empezar a sospechar patologías de neoplasias plasmocitarias como lo es el mieloma múltiple. Gracias, Doc. Entonces, ahorita con los anticuerpos anticitrulina, son autoanticuerpos contra proteínas citrulinadas como fibrina, vimentina, colágeno 2. La citrulación es una modificación de arginina y citrulina, que es una reacción de catalización que se realiza por la enzima peptidil arginina deaminasa. En cuanto a un poco de fisiopatología, pues en pacientes incluso predispuestos me genera la pérdida de la tolerancia inmunológica, voy a tener inmunocomplejos, la activación del complemento y pues inflamación crónica y destrucción articular. En cuanto a los métodos de detección, se usa usualmente ELISA con una sensibilidad del 60 al 70% y una especificidad del 90 al 98% para AR. Es mucho más específico claramente que el factor reumatoideo y muy importante para un diagnóstico temprano. Esto es de utilidad clínica, está incluso en los criterios ACR y EULAR de 2010 para artritis reumatoide. Es útil en pacientes que tienen un factor reumatoide negativo y su valor pronóstico radica en que tiene una enfermedad más agresiva, erosiva y mayor riesgo de discapacidad. Mientras que un factor reumatoide me generaba más compromiso extraarticular, el anti-CCP positivo se ha relacionado mucho más con una enfermedad netamente, pues no netamente articular, pero sí con peor pronóstico articular. Este también es un paraclínico que no es útil para monitorizar actividad ni respuesta al tratamiento en una artritis reumatoide. Ahora, hablando del panel de miopatías, yo siento que este es un tema personalmente muy complejo. Incluso diría Ese es que el más chévere. podría haber una charla completa de esto, pero muy en breve, el panel de miopatías es un conjunto de autoanticuerpos contra proteínas implicadas en la síntesis proteica, la reparación muscular y funciones nucleares. Hay una clasificación grande que son los anticuerpos específicos de la miositis, que son pues casi exclusivos de las miopatías. Sin embargo, también tenemos otros que son los anticuerpos asociados a miositis, que los podemos encontrar incluso en otras enfermedades del tejido conectivo. Porque es importante su clasificación y su diagnóstico, porque eso me va a hacer que yo haga un mejor abordaje terapéutico, ya que algunos autoanticuerpos se ha detectado que responden a corticoides y otros que incluso empeoran con el uso de corticoides o inmunomoduladores. En cuanto al pronóstico, hay unos con buen pronóstico que los pueden ver acá abajo y otras que son de complicaciones graves. Pero cuando lo sospecho, clínica, pura clínica. Entonces, ¿Y cómo es la digamos, clínica de una miopatía? sí, acá la tengo en la siguiente diapositiva. Pues puedo tener una debilidad muscular de predominio proximal o simétrico. En cuanto a la afectación cutánea, que es una dermatomiositis, voy a tener algo que se llama eritema en heliotropo, que también lo podemos ver aquí, y eritema facial. Podemos tener pápulas de Gottron, que son estas.
y un signo de la B y del mantón, que pues es este de acá, signo de la B. También podemos tener manos de mecánico, que sea por hiperkeratosis, eh, síndrome de Raynaud. Podemos tener una afectación pulmonar por enfermedad intersticial pulmonar, afectación esofágica, podría tener disfagia mi paciente, disnea, atrofia proximal y menos de la mitad de los pacientes refieren mialgias. También podría tener miocarditis. Es decir, la clínica es muy variada, no siempre una miopatía está Exacto. asociada. Entonces, eso es lo más interesante de las miopatías. O sea que yo me acuerdo de las primeras veces que revisaba ese tema. Y hay miopatías que solo tienen compromiso pulmonar y uno dice, pero venga, ¿cómo hace miopatía? Pero lo importante acá es saber cómo reconocer las más comunes. Usualmente las que uno revisa así generalmente son tres. Son la dermatomiositis, son la polimiositis y la miopatía por cuerpos de inclusión. La clínica de una miopatía es inflamación del músculo. Entonces, el paciente de qué se va a quejar de debilidad. Y el fenómeno o el patrón neurológico de una miopatía es que tiene los reflejos normales, pero la fuerza está disminuida. Eso, digamos, se lo diferencia usted de un Guillain-Barré. Por ejemplo, una dermatomiositis o una polimiositis puede empezar con debilidad simétrica en miembros inferiores y uno dice, uy, ¿será que está haciendo un Guillain-Barré? Pues la diferencia es el nervio. ¿Qué es lo chévere de la parte del panel de homeopatías o lo interesante del panel de homeopatías? Que es que cuando uno pide el panel, que casi que el internista ni siquiera lo puede pedir, pero cuando pide el panel del reumatólogo, dependiendo de la que le salga, tiene que irse a buscar, así como hacíamos en los ANAS, el tipo de enfermedad. Por ejemplo, hay una que es la NM5, que tiene un compromiso pulmonar súper agresivo y que puede generar, o sea, una fibrosis pulmonar rápidamente si no se trata. Hay otras que se relacionan a cáncer, otras que se relacionan a compromiso gastrointestinal, otras que se relacionan a compromiso articular. Entonces, este tema de miopatías, pues, ¿qué es lo que hay que tener presente? Que la sospecho con la clínica de debilidad, como ya dijimos, pero que es un grupo súper heterogéneo, súper grande y súper interesante de patologías que cómo se orientan con el panel. Sí, digamos, Juli, y que la debilidad es proximal a distal, que eso también es en la Depende, clínica, depende, porque una miopatía por cuerpos de inclusión es una debilidad bueno, esa es asimétrica. Y generalizada. usted puede tener, digamos, debilidad en el flexor de la cadera y puede tener debilidad en el extensor del pie. Entonces, dependerá siempre de la miopatía. La que clásicamente uno aprende, pues la dermatomiositis, que es pápulas de Gottron con eritema heliotropo, genera una debilidad proximal de predominio en cintura escapular o en miembros inferiores. Oye, sí. interesante. Y lo otro es la correlación con las, como síndrome paraneoplásico también, porque, y el seguimiento que se les tiene que hacer a esos pacientes, por lo menos durante 3 años, ¿no? Pues Porque dependerá también puede de la aparecer. miopatía, porque digamos, si tú tienes un anti-Ho1, que es el clásico que se relaciona con dermatomiositis, pues está la posibilidad de que fuera, digamos, un cáncer de pulmón. Pero dependerá, creo que ahí María Fernanda tenían sus diagramas de Venn, cuáles se relacionan más con cáncer. O sea, yo creo que esta charla es siempre tener las tablas a la mano, porque no es tanto de saber, Sí. sino como de orientarse. Los que tienen mayor riesgo de cáncer son el TIP 1, el NXP, el HMG-CR y el 0. Eso es el diagrama. Y pues acá incluso pues está pues la tablita en la que podemos ver como el anticuerpo, como alguna de las asociaciones clínicas, que sería por la clínica que presenta el paciente y de acuerdo con lo que dijo el doctor, eso también dependiendo del tipo, tengo yo un pronóstico porque el que mencionaba el doctor, que es el anti-MDA5, es de mal pronóstico y tiene una alta morbilidad, sobre todo por alta morbilidad respiratoria.
Y pues ya para terminar, en cuanto a las conclusiones, eh, repetir que el diagnóstico en reumatología es clínico, los autoanticuerpos son solamente de apoyo, que una positividad aislada no siempre indica una enfermedad, que lo que me define a mí, si debo tenerlo o no en cuenta, es la clínica, eh, que pues un seguimiento combina tanto la clínica como el laboratorio, no solamente los paraclínicos. Con esto voy a que, digamos, yo puedo tener que mi paciente disminuyó en algo el anti-DNA y puedo decir que pues puede estar respondiendo al tratamiento, pero igual tiene un montón de síntomas que al calcular el SLEDAI me da súper alto. Entonces, pues igual no solamente quedarme con el paraclínico. Y en cuanto a los autoanticuerpos, pues me aportan un valor pronóstico y que también depende mucho del contexto clínico. Esta es la bibliografía que consulté y ya eso sería todo. Muchas gracias. Súper, María Fernanda, muy buena charla, súper completa. Muchas gracias también al doctor Hugo Valencia por sus aportes. No sé si alguien tenga dudas, preguntas, inquietudes o algún otro aporte adicional. Yo no alcancé a estar en toda la charla, pero lo que vi, te felicito porque el tema es bastante complejo, entender la parte de la inmunología y cómo se correlaciona pues con las enfermedades y bueno, y entender también la parte de la correlación clínica de cada uno de los hallazgos de los laboratorios. Eso es algo muy complejo y es bastante interesante y me parece que lo explicaste demasiado bien. Yo no sé si hablaron de Enriqueta Lacks y de cómo se hacen los cultivos celulares, y eso sí lo comentaron. No, si quieres, cuéntanos de eso, qué chévere. Porque, por ejemplo, cuando ustedes están viendo los ANCAS y los ANAS, pues el método de inmunofluorescencia indirecta utiliza un cultivo celular de un linaje que viene de una señora que se llama Enriqueta Lacks. Y la señora resulta que tenía una mutación, pues ella tenía un cáncer de ¿De laringe era escamocelular, la cosa? creo que era Escamocelular de de laringe, creo cervix, que era. creo que era de Ok. cervix. Y ese cáncer era, resultaba que la telomerasa, pues digamos que no se acaba, pues la mutación era específica de la telomerasa y esas células no llegaban a senescencia nunca. Entonces hicieron una mutación de las células de Enriqueta Lacks, antes se llamaban células ELA y ahora son las células EP2, que son las que utilizan para los cultivos celulares y hacen pues la inmunofluorescencia indirecta. Pero chévere, chévere. Y Juli, Sí, gracias súper, por, muchas gracias. gracias por la tutoría en la charla. Me parece que pues muy bacano pues esos aportes durante la charla. Esa correlación clínica es demasiado importante. Gracias, Doc. No, digamos que este tema es para hablar días y solo de complementos se podría hacer un seminario. Y pues nada, de lo poquito que sabemos, ahí vamos enseñándole a ustedes y pues chévere que todos se conecten y que den sus aportes. Felicitaciones, María Fernanda. Gracias, Doc. Sí, personalmente sí creo que son temas muy complejos porque toca a uno devolverse a la inmunología básica, pero pues de todo lo que leí yo siento que aprendí un montón. Y es que es como tener el mapa, o sea, esto no es de aprendérselo en memoria, sino tener el mapa y como, bueno, ¿qué le salió al paciente? Ah, venga, me voy por acá. Ah, yo me acuerdo que hablaban de algo que se llamaba el AC, le salió un AC6, listo, le voy a buscar una colangitis biliar primaria, cosas así. Bueno, Sí. yo creo Éxito, que si no hay más qué, preguntas, qué- dime. qué charla tan exitosa. Creo que busquen en YouTube. Hay un documental, creo, es que no me acuerdo en qué plataforma, pero de Enriqueta Lacks. Es súper Ve, qué interesante. chévere. Voy a buscarlo cuando tenga tiempo algún día. Muy buena charla. Sí, bueno, en nombre de la mesa les queríamos dar las gracias a Mafe y pues las gracias al doctor Julián. Sabemos que estás empezando ahorita la residencia y que puede que a veces no haya mucho tiempo y que no es fácil, entonces pues valoramos mucho como tu apoyo en esta charla y pues nos da muchos aprendizajes como para empezar este nuevo módulo de reumato. También quiero agradecer como a todos por conectarse y aprovechar la oportunidad para invitarlos a nuestra próxima charla que va a ser en 2 semanas
y es acerca del lupus. Entonces, pues estén muy pendientes ahí las redes sociales para conectarse. Entonces, muchas gracias y nos vemos en la siguiente charla. Muchas gracias a todos. Gracias, profe Juli. Gracias, profe Hugo. Mafe, excelente charla. Nos vemos en la siguiente charla entonces. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias.